En Forma, con María del Carmen Meléndez Arias. Magazine de temas de actualidad, Arte, historia, literatura, derecho, cultura, novedades. analizados desde los valores y principios del humanismo cristiano. Hola amigos, bienvenidos a Informa, nuestra cita semanal aquí en Informa Radio, vuestra emisora. Hoy tenemos a José Francisco Serrano Ceja, que nos va a hablar de su última publicación, una publicación interesantísima, Iglesia y Poder en España, del Vaticano II a nuestros días. El título promete, pero el autor, conociendo su trayectoria, ya desde luego es una garantía de interés y del debate que va a suscitar esta publicación. En la segunda parte tendremos a Ana Díaz Cortés, que desde Galicia nos va a hablar de ya la oficialización del proyecto aquel que tantas veces nos comentó de apoyo al cuidador familiar. Ahí en el control, como todos los días, David, al que mandamos, estamos aquí al lado, le damos un fuerte abrazo y ya sin más comenzamos. Y al teléfono está José Francisco Serrano Ceja. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por la invitación y Bueno, por la oportunidad. gracias a ti por atendernos y además con esa amabilidad y una disponibilidad total. Desde luego, el currículum tuyo es, en fin, nos sobrepasa. Bueno, se hace lo que se puede, se hace lo que se puede. Sí, bueno, pero hay gente que puede, pero en fin, bueno, muchas veces, doctor en ciencias de la comunicación, eres un as de la comunicación, eso cualquiera que te conozca y eres muy conocido además. Catedrático de periodismo en la Universidad CEU San Pablo, profesor de varios másteres. Es que no vamos aquí a detallar porque entonces no hacemos otra cosa. Y además has estudiado filosofía, teología y derecho canónico. Tienes una larguísima trayectoria como periodista, en el ámbito religioso sobre todo, o sea, es un ámbito que dominas y de ahí esta publicación, Iglesia y Poder en España, del Vaticano II a nuestros días. Desde luego, terreno que tú has pisado y sabes de qué va, pero que serás consciente que es una cuestión, cuando menos delicada, ¿no? Bueno, Abordarla. sí, sin lugar a dudas. Y además, una cuestión por la que se ha pasado por varios periodos a lo largo de la historia reciente de España. Bueno, este libro, editado en Arzalia, que está en las librerías a partir del próximo lunes, del día 14, era una fijación que yo tenía en la cabeza, ¿no? Explicar dos cuestiones fundamentales. La primera, cómo se ejerce el poder dentro de la Iglesia, quiénes lo ejercen, ¿no? O sea, qué papel han jugado los obispos, incluso lo que se han llamado constelaciones episcopales, cordadas episcopales, lo que en la historiografía ahora se llama redes de amistad, bueno, cómo esas redes de amistad, esos grupos han ejercido poder. Y después también cómo la Iglesia ha ido ejerciendo el poder no internamente en la Iglesia, sino en la sociedad, ¿no? Y cómo se ha relacionado. Y a partir de una fecha que yo creo que es clave, que es la celebración del Concilio Vaticano II y lo que supuso la celebración del Concilio Vaticano II para la propia dinámica y de la marcha de la Iglesia en la historia contemporánea de España. Ahí es nada el tema, ¿no? Bueno, el tema es un tema que de una forma o de otra se había abordado en los libros de historia de la Iglesia. La misma, podríamos decir que la misma bibliografía sobre historia de la Iglesia en la España contemporánea no es muy abundante. Bueno, hay una serie de autores de referencia, entre ellos a mí me gustaría citar particularmente
a don Vicente Carcel Ortiz, que es un clásico. Después también hay algunos autores de las nuevas generaciones, pues Andrés Martínez Esteban en Madrid, Carlos Pérez en Toledo. O sea, hay una nueva generación, pero hay también otro fenómeno que se da quien hace historia de la Iglesia, que es que hay esa historiografía o esos estudios sobre historia de la Iglesia no trascienden los ámbitos de la Iglesia y no llegan a los ámbitos de los historiadores de las universidades, no llegan a los medios de comunicación. Esto, entre otras razones, ¿por qué? Porque, y esta es una de las cuestiones a las que ha querido dar respuesta este libro, como todos los oyentes percibirán y sabrán, estamos en un momento en el que los fundamentos de lo que se asentó en la transición política española, pues, al final del régimen de Franco y la llegada de la democracia, ahora se está dinamitando, se está alterando, se está socavando e incluso se está modificando. Estamos en una especie de segunda transición, ¿no? Donde incluso se está poniendo en duda o incluso se está modificando la Constitución española de 1978 por la vía de los hechos. Yo lo que me he preguntado también es cuál fue el papel de la Iglesia en ese proceso de la transición política, cuál fue el papel del catolicismo, en el sentido de, no solo de la Iglesia, sino de otra serie de actores sociales, como pueden ser los movimientos, las nuevas realidades de Iglesia, la Acción Católica, el Opus Dei, el Camino Neocatecumenal, Comunión y Liberación, digamos, el pueblo cristiano, el pueblo eclesial, el sujeto eclesial como un actor social y, en términos amplios, como un actor que contribuye a las relaciones humanas y las relaciones dentro de la sociedad. En aquel momento el papel de la Iglesia fue muy importante. Sí, el papel de la Iglesia fue fundamental. Digamos, la premisa básica que se recoge en este libro, La Iglesia y Poder en España, del Vaticano II en nuestros días, es que la Iglesia ya había hecho su transición antes de que llegara la transición. Y la Iglesia había hecho su transición precisamente en la aplicación del Concilio Vaticano II. O sea, hay que entender el Concilio en España desde lo que pasa en España durante la época del Concilio. No debemos olvidar que el libro también, lógicamente, a la hora de abordar, digamos, la caracterología, o sea, la fenomenología de la Iglesia española, no arranca solo del 20, sino que tiene que mirar atrás hacia el siglo XIX en España, porque en este sentido yo soy de los que piensa que el siglo XX en España, incluso podríamos decir el siglo XXI, no se entiende sin el siglo XIX. En el siglo XIX en España producen determinados fenómenos, se gestan determinadas corrientes, tendencias de fondo, se configuran determinadas identidades, incluso en conflicto, que están presentes a lo largo de la historia del siglo XX y del siglo XXI, también en lo que se refiere a la Iglesia. Por ejemplo, hay un fenómeno que provoca incluso la intervención de los papas, en este caso del Papa en el siglo XIX, que es la falta de desunión de los católicos. La falta de desunión de los católicos, digamos, es un síntoma del catolicismo español desde el siglo XIX, que después se ha venido dando a lo largo del siglo XX y probablemente también en el XXI. O la politización de la fe, o incluso un fenómeno que se dio también en el siglo XIX como consecuencia de esa desunión de los católicos, que fue la desafección de los católicos hacia los obispos, o también la cuestión de los conflictos internos dentro de los obispos. En el siglo XIX no existía la conferencia episcopal, porque la conferencia episcopal es un fruto del Concilio Vaticano II en España, aunque existían las conferencias de metropolitanos, pero la división de los obispos también estuvo presente en el XIX, como ha estado presente en el XX y como, por desgracia, probablemente sigue presente en el siglo XXI. Es decir, la historia de España, con este libro, La Iglesia y Poder en España, del Vaticano II a nuestros días, lo que he pretendido es ofrecer una visión de conjunto de algunas realidades, algunos fenómenos que están presentes en la historia de la Iglesia en España
en una visión de conjunto desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, y especialmente cómo eso ha afectado desde la época del Vaticano II, 1962-1965, hasta nuestros días. Bueno, ahí hay un cambio después, vamos, que del Concilio Vaticano supone un cambio en la Iglesia y digamos que la Iglesia, o sea, según la perspectiva que tú estás exponiendo, se adelanta ahí y se prepara pues para el cambio que hay más tarde en España, ¿no? En la política. Sí, efectivamente, la Iglesia hace esa transición entre pues 1962-65 y 1970, en concreto 1971, que es una fecha paradigmática por la celebración de la Asamblea Conjunta entre obispos y sacerdotes en el Seminario de Madrid durante el mes de septiembre. La Iglesia hace su cambio, pero también hay que entender que la Iglesia hace un cambio teológico, hace un cambio pastoral, hace un cambio social. También se da un proceso de ideologización de la Iglesia, y como la Iglesia es plural, pues ahí se produce una especie de fragmentación entre quienes entienden la forma de participar en la política de una manera y la forma de participar en la política de otra manera. Evidentemente, la Iglesia está propugnando un cambio político al final del régimen del general Franco. Y la Iglesia está propugnando la mayor participación social, la mayor participación política, la mayor participación sindical, la libertad de expresión. Esto lo está propugnando la Iglesia, pero también hay riesgos y hay sectores de la Iglesia que están alertando cuáles son las consecuencias de participar en la política y pedir ese cambio social respecto a la configuración futura de la sociedad española, de la sociedad democrática española. Y esto se fragua en el debate sobre la Constitución, que es otro de los momentos importantes que aborda este libro. Es decir, ¿qué dijo la Conferencia Episcopal? ¿Cómo fueron los debates internos dentro de la Conferencia Episcopal respecto a la propuesta del texto de la Constitución de 1978? ¿Cuáles fueron las alertas sobre algunos de los artículos de la Constitución o algunos de los principios de la Constitución? Como por ejemplo, el caso más paradigmático fueron las intervenciones del cardenal Marcelo González Martín o el monseñor Guerra Campos, alertando sobre algunas cuestiones como por ejemplo el derecho a la vida o la libertad de los padres a la hora de elegir el modelo educativo para sus hijos. Es decir, cómo dentro de la Iglesia había un debate muy vivo. La Iglesia era una institución social de referencia viva y que además estaban los medios de comunicación muy pendientes de lo que pasaba en las asambleas de la Conferencia Episcopal Española, entre lo que decían los obispos. Es decir, había un mayor reconocimiento de la Iglesia como un actor social de referencia. Y esas alertas muy, muy pertinentes fueron. Las alertas fueron muy pertinentes y bueno, ya hemos visto, pasado el tiempo, cuáles han sido las consecuencias de esas alertas. En aquel momento había un bien mayor que era pues contribuir a que la sociedad española viviera en democracia a partir de un texto constitucional que tenía como base la separación de poderes en el marco de una monarquía constitucional. Pero yo creo que los obispos, y en concreto algunos, fueron más clarividentes y caso para alertar sobre los riesgos que tenía este proceso. La Iglesia había contribuido decisivamente a la reconciliación de los españoles, pero tampoco hay que recordar que la Iglesia había olvidado su pasado y había olvidado lo que significaba los efectos de las ideologías en la historia de España, es decir, lo que había ocurrido durante la Segunda República y sobre todo en la Guerra Civil, ¿no? Estaba la Iglesia marcada indiscutiblemente por la persecución religiosa que se produjo a partir de fundamentalmente 1934 y después en los primeros meses de la Guerra Civil Española. Y este recuerdo y esta memoria estaba muy presente, y sobre todo las causas de esa persecución religiosa con esa presencia de determinadas ideologías, en concreto el comunismo, el marxismo, que habían producido unos efectos devastadores. Y eso la Iglesia no lo había olvidado. Hay algunos que querían e incidían más en estos argumentos que otros, pero esto ha sido una constante
en la historia de la Iglesia. Ah, pero la persecución religiosa sí se habló menos de ese tema en una determinada época. Luego resurgió con Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que retoma las beatificaciones, tal. Entonces, vamos, Sí, eso fue un sí, sí, hecho. Digamos que es, ahí es- hubo un stand-by, por lo sí, que sí, fuera, ¿eh? No quiero decir no. nada. Bien, había una interpretación por parte fundamentalmente de Roma y por parte de determinados sectores de la Curia Vaticana en el entorno de Pablo VI, que establecieron la política del dilata. Pero no debemos olvidar que en España, por ejemplo, existió la Hermandad Sacerdotal Española que sistemáticamente recordaba lo que había significado la persecución religiosa. Y sí que es cierto, es evidente que después tuvo que venir Juan Pablo II a partir de 1978 para recuperar esa memoria de los mártires. Yo creo que la memoria de los mártires como tal nunca se perdió. Lo que pasa es que algunos le daban un mayor protagonismo que otros, le daban una mayor incidencia que otros. Sí, eso vamos, había ahí pues hubo, como si dijéramos, pues, bueno, una descompensación o unos en un sentido y otros en otro, pero sí es cierto que hubo un periodo, pues digamos, un poquito de silencio, luego se retomó. De hecho, pues había gente que es que no había oído hablar pues de tantos mártires que como hubo. Sí, Es sí. De hecho, que el ejemplo que siempre se pone es la misma edición del primer gran libro de referencia sobre la persecución religiosa, que es el volumen de la BAC de don Antonio Montero, el que fue pues obispo auxiliar de Sevilla y al final de su vida fue el primer arzobispo de Mérida Badajoz. Él hizo su tesis doctoral sobre la persecución religiosa, es el primero que da los grandes números de la persecución religiosa, que por cierto una tesis doctoral defendida en la Universidad Pontificia de Salamanca, que contó con la ayuda de la Nunciatura Apostólica, que es la que le facilitó los datos. Pues bien, durante un periodo, el periodo este que estamos hablando, de los años 70, don Antonio Montero mismo se dice que no quiso hacer una segunda edición de su libro, de su tesis doctoral, hasta tal punto que, y yo tengo un ejemplar, circulaban copias de la tesis doctoral de Monseñor Antonio Montero, que estaba editado como libro en la BAC, digamos, copias piratas, ¿no? Porque se negaba a hacer una segunda edición. Y después ya al final de su vida ya autorizó que se volviera otra vez a reeditar su tesis. Digamos, el recordar o hablar de la persecución religiosa, pues no tiene ningún sentido vengativo, ni, no, es hablar de la historia. No, completamente. Y yo creo que ahora se ha avanzado mucho en el estudio, sobre todo lo que ha provocado, lo que ha motivado los procesos de las causas de beatificación y canonización de los mártires de la persecución religiosa en el siglo XX, fundamentalmente, es que también se ha clarificado mucho la historia y se ha profundizado en el conocimiento de la historia. Voy a poner como ejemplo la diócesis de Madrid, ¿no? Me parece que es ímprobo el trabajo que está haciendo el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, que es el responsable de los procesos de beatificación y de canonización de los mártires de la persecución religiosa, desde el punto de vista de la clarificación histórica, porque hasta hace bien poco no estaban contrastadas las listas, por ejemplo, de los sacerdotes que habían sido asesinados, y no estaban contrastadas las listas de los laicos, y no se conocía de su vida y no se había recuperado el material. Es decir, el movimiento que se ha producido en las diócesis españolas de precisamente sacar adelante las causas de beatificación y de canonización por martirio, yo creo que ha contribuido decisivamente a clarificar la historia y a entender y a comprender mejor y a tener más datos sobre lo que supuso ese fenómeno. No debemos olvidar que cuando hablamos del martirio, de los mártires cristianos, tenemos la imagen de que este es un fenómeno que ocurrió en los primeros años, en los primeros siglos de la Iglesia, que es cierto durante el Imperio Romano, pero no debemos olvidar, como dice Andrea Riccardi, y como recuerda Monseñor Martínez Camino en alguna de sus obras, que en el siglo XX fue el siglo
de mayores mártires cristianos de toda la historia. Bueno, y estamos en el siglo XXI, que si el XIX fue convulso, el XX pues también tuvo lo suyo, el XXI no se queda atrás. Aquí tenemos un panorama, pues en fin, complicado. Yo creo que como siempre, ¿no? La vida siempre es complicada y es superar un problema y después otro. Pues es Bueno, así. Y, la y- vida y sí, la sí. Iglesia ahí está, claro. Sí, la vida son permanentes retos, ¿no? La vida son permanentes retos y la Iglesia se enfrenta a permanentes retos. Uno de ellos, que se aborda también en el libro, es el proceso de secularización de la sociedad española y cuáles son las causas de ese proceso de secularización y cuál es la respuesta que la Iglesia está dando a ese proceso de secularización. También se abordan en el libro cómo han evolucionado los perfiles episcopales, es decir, cómo son las generaciones de los obispos que nos han precedido y las generaciones de los obispos relativamente cercanos e inmediatos, porque tengo que aclarar que el libro termina en el año 2000, aunque hay un último capítulo en perspectiva entre el 2000 y 2024. Entre otras razones porque yo a la hora de escribir el libro, que sigue la metodología del ensayo histórico, no me he querido meter a partir del año 2000 porque en cierta medida pues es algo que he seguido periodísticamente muy de cerca, ¿no? Y también respecto a la relación con algunos de los protagonistas, como por ejemplo el cardenal arzobispo emérito de Madrid, Antonio María Rocco Varela, de quien yo fui colaborador estrecho. De hecho, yo publiqué una biografía del cardenal Rocco Varela y en este momento estamos trabajando en un proyecto también de libro diálogo de memorias del cardenal Rocco Varela. Entonces, eso lo dejo para el siguiente libro, ¿no? Pero ahora, fundamentalmente, la Iglesia se está configurando en torno al pontificado del Papa Francisco, que tiene unos perfiles muy acusados. Ha sido muy importante el pontificado del Papa Juan Pablo II en la Iglesia en España, pero como estamos viendo, también estamos asistiendo a un cambio generacional dentro de los obispos españoles en estos últimos años. En estos 3 últimos años, no debemos olvidar que han cambiado prácticamente el 30% del episcopado español, con nuevos retos, no solo el proceso de la secularización, también ese proceso al que me refería antes de el cambio y la modificación de las bases sobre las que se sientan las relaciones políticas y incluso el mismo orden constitucional. La secularización, que en fin, pues es el cambio radical de la sociedad, o sea, es que eso, con problemas como pues antes que prácticamente no existían, como el aborto, la eutanasia, que bueno, la eutanasia parece que tiene menos incidencia, parece, y bueno, un sinfín, ¿no? La familia, el cambio de la configuración de la familia, que claro, y la Iglesia pues está como un baluarte, claro. Sí, en este último capítulo de perspectiva, yo hago referencia a lo que supuso los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, donde definitivamente se introduce en España una política que afecta decisivamente a la concepción antropológica cristiana, ¿no? En los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero se introdujeron una serie de leyes que chocaban de frente con la propuesta cristiana, no solo la cuestión del matrimonio de las personas del mismo sexo, también la cuestión educativa. Se introdujo la primera ley de memoria histórica, o ahora se llama memoria democrática, es de la época del proyecto socialista de Rodríguez Zapatero, que es una ley que atenta profundamente contra la historia y contra el conocimiento de la historia y contra la verdad histórica. Yo creo que ahora estamos en un momento en el que la secularización ha producido no solo el pluralismo, que es un fenómeno, el pluralismo de cosmovisiones, de formas de entender la vida, sino que la secularización ha agudizado determinados fenómenos como es la desvinculación, como es la ruptura de los referentes morales, como es llevar hasta las últimas consecuencias el emotivismo social, que están interpelando a la conciencia cristiana y que están interpelando a la propuesta cristiana. En este sentido, yo lo que reivindico es la necesidad de que
el sujeto cristiano, que la Iglesia, que los obispos se hagan más presentes con un mensaje, con una mayor, si cabe, claridad y contundencia en la sociedad. Que no puede ser, pues, lo que pretenden muchos que cambie, porque la Iglesia no es algo que va con los tiempos. Va con los tiempos, pero tiene una esencia que es siempre la misma. O sea, es que Sí, bueno, lo que es, la esencia de la religión, claro, católica, eso no sí, cambia. Es el fiel a Cristo, sí, o sea, el Evangelio, es el que ayer, es. hoy y siempre, Jesucristo ayer, hoy y siempre, que decía nuevo milenio ineunte, después la tradición, el magisterio de la Iglesia, sí que es cierto que la Iglesia, por el principio de la encarnación, está presente en cada uno de los momentos de la historia, y que están también los signos de los tiempos que interpelan a la Iglesia, pero el mensaje de la Iglesia, la salvación del hombre, la necesidad del encuentro con Cristo como la base de la fe, eso es permanente en la historia. Vamos, yo te he entendido que hay una segunda parte, ¿no?, de este libro. Bueno, este libro ahí, cociéndose. Este libro se queda en el año 2000, efectivamente, y bueno, ya estoy trabajando en una segunda parte. Pero bueno, primero vamos a disfrutar de Del primero, claro. Poder de España, del Vaticano II en nuestros días, editado por Arsalia, y después ya llegarán los siguientes. ¿Y vas a hacer presentaciones por algún sitio para que la gente lo sepa? Sí, voy a hacer una presentación en la parroquia de la Concepción de Goya, en la calle Goya, Nuestra Señora de la Concepción, el día 7 de noviembre a las 8 de la tarde. Va a ser una presentación, coloquio sobre el libro, en el foro San Juan Pablo II de la parroquia de la Concepción de la calle Goya, el 7 de noviembre a las 8 de la tarde. Bueno, pues ya nos irás diciendo más y allí pues procuraremos estar. Y en fin, oye, que ha sido un placer, te agradezco muchísimo que hayas querido estar con nosotros y bueno, pues seguro que este libro suscita debate, interés y la continuación que estás preparando, pues cuando ya esté lista para salir, ya nos lo dirás en ese momento. Yo agradecido y encantado de estar con todos vosotros. Bueno, y nosotros también. Así es que procuraremos vernos allí el 7 de noviembre en la Iglesia de la Concepción. Muchas gracias, Juan Carmen. A ti un abrazo fuerte. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Hoy vuelvo al fin, vuelvo a mi hogar. Aprendí a respetar a los demás. Ya te escribí en mi carta que logré mi libertad. Tú ya sabes qué has de hacer si aún piensas en mí. Si piensas en mí, pon alrededor del viejo roble una pinta así. Tú pensaste en mí, pues hoy hace 3 años que me fui de aquí. Yo temo mirar, pues el autobús cerca pasará, el viejo roble donde deberás darme tu amor. Si al final no puedo hallar esa cinta amarilla en el lugar, me sentiré de nuevo en prisión y lloraré. Con el autobús me iré y te olvidaré, y te olvidaré. Pon alrededor del viejo roble una cinta así. Tú pensaste en mí, pues hoy hace 3 años que me fui de aquí. Yo temo mirar, pues el autobús cerca pasará, el viejo
roble donde me ofreciste ayer tu amor. Y por fin el autobús llegó, mas no sé qué sentir. 100 tintas amarillas en el roble vi. ¿Te preocupa tener mal aliento? 2 cápsulas de Airlift lo eliminan en un momento. ¿Contra el mal aliento? Airlift En farmacias y para farmacias. Producto 100% español. y 100% natural. La marca de moda ESP patrocina nuestro dial en Santander. Con los artículos de ESP sentirás y transmitirás con gallardía el orgullo español. Sudaderas, polos, camisetas, calcetines y trajes de baño. Visita nuestra tienda online www.esp.es. También nos puedes encontrar en nuestro córner en la calle Hilarión Eslava 49 en Madrid. Si estás pensando en renovar los equipos de impresión de tu empresa, seguro que esto te interesa. Coanda, distribuidor autorizado de Kyocera, te propone renovar todos tus equipos por 0 euros. Así de fácil, y paga solo por lo que imprimes en una única factura mensual para todos tus equipos. La mejor solución, todo en uno. Solicita información en el 954 90 0964 o en coanda.es. Veteranos. Hacía tiempo que no utilizábamos esta sintonía, veteranos, ahí con la locución de nuestro buen amigo Alfonso Fernández Bueno, un profesional de la radio consolera. Y hoy la recuperamos pues para recibir a Ana Díaz Cortés. Los que nos seguís regularmente la conocéis porque ya ha intervenido muchas veces, yo creo, varias veces por lo menos, hablando de los cuidadores, que ese es su caballo de batalla. Y ahora, hoy nos va a comentar, digamos, la oficialización de ese proyecto que ella ya venía trabajando de apoyo a los cuidadores familiares. Ana, estás por ahí, ¿verdad? Estoy por aquí, Mari Carmen. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida a En Forma. Y oye, ya digamos que es oficial ese proyecto, ya os habéis constituido como asociación y bueno, estáis ahí dando los primeros pasos entre comillas, puesto que lleváis ya mucho tiempo trabajando, o sea, ya no son los primeros pasos, digamos que son los primeros pasos después de haberse constituido oficialmente como una entidad, pero vamos. Sí, exactamente, Mari Carmen. Esto ya era algo que ya venía pidiendo el proyecto, dar un pasito más para poder tener más alcance y las cosas para que crezcan también hay que transformarlas. E ir haciendo también lo que el propio mercado, en este caso del cuidado, pues va demandando. Y estamos muy contentos y muy ilusionados y poniéndole pues mucho empeño y mucha pasión a lo que es el trabajo de cuidar. Ese trabajo tan esencial, como yo digo siempre, y tan, vamos a ver, si supieran lo que ahorra a las administraciones, los cuidadores familiares.
Sí, pues solamente en recursos y en dinero. Son un ahorro y un ahorro pues no reconocido. totalmente. Fíjate que, bueno, creo que lo comentamos alguna vez, según algún estudio económico, el cuidado se cifra en torno a los 30-40.000 euros por año por paciente. Entonces, pues tú imagínate lo que se está ahorrando pues una institución en una plaza residencial, en una plaza de un centro de día o en servicios de ayuda a domicilio. Y es bueno para el paciente que siga el mayor tiempo posible vinculado al hogar, vinculado a los lazos familiares, a los lazos afectivos. Y esto es lo que nosotros queremos poner en valor, pero como mínimo, ya que le ahorramos tanto dinero al Estado, como mínimo es capacitar a las personas y apoyarlas en este tránsito pues tan quejoso, ¿no? Y tan duro y tan estresante para muchas familias que al cabo de los años de estar expuestos a esta situación, pues acaban un poquito resquebrajados y eso pues no lo podemos permitir que suceda. O sea, es el cuidador quemado, dicen, ¿no? Sí, se dice, sí, efectivamente, el síndrome del cuidador quemado, del que muchas veces se habla, pero mucha gente no lo ha experimentado ni sabe lo que es. O sea que en el imaginario de muchas personas está simplemente el mero concepto de lo que es el cuidador quemado. Pero detrás de esto hay una carga muy importante que está totalmente invisibilizada, totalmente infravalorada, y yo creo que es hora de poner el cuidado en el epicentro de esta sociedad, puesto que todos vamos a ser cuidados en algún momento de nuestra vida, estemos enfermos o no, porque el cuidado siempre lo estamos asociando a enfermedad, pero todos nos cuidamos unos a otros todos los días. Y entonces creo que hay que replantear un poco el concepto de cuidado y ver que puede ser un eje vertebrador de una sociedad y que nos ayude también a crecer y a vivir más en armonía con el entorno que nos rodea. Y a ser mejores. Y a ser mejores personas. A ser mejores, Todas ¿no? las personas que pasan por esta experiencia de cuidado, al final sufren también una transformación personal. Y es verdad, ¿no? Porque pones a prueba tu capacidad de resistencia, tu capacidad de gestión, tu capacidad para darte a los demás, y nunca sabes todos los desafíos que vas a poder afrontar hasta que no te pones a ello. Y salen experiencias pues muy positivas. Hombre, vives una realidad distinta, diferente, con la que no contabas. Claro. Entonces, Y además, eso pues siempre es una experiencia que marca. sí, no cabe duda. Pero es que además incluso esto también es una oportunidad para que las familias crezcan, pongan a prueba la capacidad que tienen para dar respuesta a una situación de demanda de cuidado. Y creo que es importante también darnos cuenta de que tenemos que socializar a nuestras nuevas generaciones en este valor tan importante como es apoyarnos en momentos de fragilidad, de vulnerabilidad. No todo el mundo tenemos esta oportunidad que nos ofrece la vida de acompañar en un momento vulnerable. Y eso hay que verlo como una experiencia enriquecedora y positiva. Hay muertes que son muy cruentas, muy violentas, que no nos da tiempo a despedir, pero en el cuidado de larga duración sí nos da tiempo a despedirnos y a tratar de ser mejores personas cada día para ofrecer lo mejor a las personas vulnerables. Y creo que esto tenemos que reflexionar un poquito más sobre ello. Y vosotros estáis atendiendo ya familias, lleváis mucho tiempo. Sí. Seguís y aumenta las familias que acuden a vosotros. Sí, porque mira, nosotros lo que decimos es que las familias tienen que ponerse en manos de expertos desde el primer momento. Muchas veces las familias, por querer abanderar una situación de cuidado, hacen a veces, sobrecuidan, que también a veces es malo, y a veces cuidan de menos. Entonces hay que lograr un equilibrio para que las personas, los cuidadores, puedan tener o podamos tener también nuestro desarrollo en la vida en otras parcelas. Entonces muchas veces vamos de manera involuntaria dejando nuestras parcelas, dejando nuestro trabajo, dejando nuestra vida familiar, nuestra vida social, todo tan necesario y que nos identifica también como personas, lo vamos dejando a favor del cuidado y al final acabamos cuidando mal porque cuidamos con una sensación de estrés, con un sentimiento de culpa por abandonar otras cosas
y eso pues no es un cuidado bien No, implementado. y que Por esto eso, significa frustración, que es muy malo, totalmente porque vas a frustración, reflejar esa frustración en el enfermo. O justamente. sea, eso es Sí, así. claro, y los enfermos alterados, pues a veces dan lugar a familias alteradas, pero las familias que están alteradas también dan lugar a pacientes alterados o poco estables. Entonces, esto también hay que considerarlo. Y nosotros eso, defendemos que desde el primer momento tengan alguien que les tutorice un poco el cuidado, sobre todo en momentos cambiantes, en momentos que tienen que tomar una decisión y que no saben, porque es que nosotras vamos al médico y nos dicen, ¿y usted qué quiere hacer? Esto, lo otro, y a lo mejor no tenemos criterio para decidir porque no tenemos formación de lo que nos está explicando. O yo, por ejemplo, imagínate, voy a un abogado, tú que eres letrada, y dicen, ¿y qué tipo de poder quiere hacer? Y digo, pues mire, es que no tengo ni idea, asesóreme usted. Pues en el cuidado es lo mismo. Muchas veces tenemos que tomar decisiones y no sabemos qué es mejor para nuestro familiar, que esté en casa, que acude a un centro de día, que lo mandemos a una residencia, y para todo hay que estar formado, porque si nos formamos, sabemos las implicaciones que va a tener seguramente cada decisión que tomemos. Pero Y formados, te voy a decir, por profesionales por profesionales, claro. sensibilizados con ese Sí, tema. O sea, yo en lo que a mí sí. me atañe, que es me atañe, que es el mundo jurídico, que ahí la gente, pues lógicamente se queja de que es farragoso, de que no lo entienden. Es normal, Claro, es un lenguaje sí. técnico, lo mismo que el lenguaje médico. A ti, si un médico te habla en su lenguaje y no te explica qué significa eso, pues no te enteras. Entonces nosotros, pues todos los profesionales implicados, pues tienen que ser cercanos a esa persona y hablarle pues en los términos más comprensibles que sean posibles. Y el receptor, o sea, el familiar o la persona afectada, también hay que convencerles para que pregunten Claro. a quien sea, 1, 2, 3, 5, 6, 7 veces, Mm. lo que necesiten. Mire, no he entendido, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Esto que Sí, decías tú del sí. poder, pues hay que preguntar, ¿qué Claro, me sí, conviene? ¿Qué puedo hacer? Mi situación es esta. Y si sí, encuentran un profesional que no es comprensivo, pues hay que buscar otro claro. Y es que muchas veces que en lo temas sea. jurídicos, pues la gente empieza a escuchar palabras como pues tutela, fiscalía, y la gente se asusta porque dice, ¿a qué proceso me estoy enfrentando? Y a lo mejor todo es mucho más sencillo de lo que a priori parece. Pero Pues claro, sí, hay que sí. buscar información veraz y hay Vamos que a ver, saber. no voy a engañar, no fácil es en este tema de cuando tú tienes un familiar que tienes pues que recurrir a una medida de apoyo al juzgado y tal, eso no es fácil, ¿eh? Y eso siempre crea ahí como muchas veces hasta un sentimiento de culpa, ¿eh? Sí, 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 O sea, sí. que tiene que estar acompañado en ese proceso, pues para explicarle y para, digamos que suavizarle o facilitarle el tema, ¿eh? Mm. Es que Eso es es mucho el así. asesoramiento que se necesita, asesoramiento médico, económico, financiero, jurídico, asesoramiento también emocional, familiar. Es que las patologías neurodegenerativas y las dependencias tocan muchísimos campos y, y bueno, son de manejo complejo precisamente por toda la dimensión que tienen en diferentes aspectos. Entonces, claro, yo no me extraña que las familias se pierdan en esto. Es que hay Que que se entenderlas agobien. también, es que es muy... Y sobre todo, hay una cosa, Mari Carmen, también hay muchísimos cuidadores mayores de avanzada edad que están cargando con mucho más peso del que pueden soportar, que ya están incluso para ser cuidados. Entonces, muchas veces les hacemos responsables casi por entero de una situación que les sobrepasa, que no tienen recursos para gestionarla. Porque no es lo mismo que yo esté enfrentando una situación de cuidado con 35 años que lo está haciendo con 75. La cosa cambia mucho y eso a veces pues no nos damos cuenta de que la vida se ve diferente conforme vas cumpliendo años. Entonces, claro, el problema tiene mucha más dimensión, por eso hay tantísimos cuidadores que están sobrepasados, que están estresados, que no pueden dormir, que tienen al final alguna patología asociada al estrés, a la depresión, al insomnio, están medicados. Es que estamos hablando de un problema ya de una dimensión importante. Por eso te digo que lo importante, aparte del asesoramiento, pero asesorar y acompañar, Ajá, acompañar es fundamental. A ¿eh? veces la gente solo quiere que la escuches y cómo Exactamente. salir de una situación difícil
es que son situaciones, son tránsitos en la vida muy complicados. Y a veces no nos damos cuenta del alcance que tiene hasta que no lo hemos vivido. Normalmente casi todas las personas, y tú lo sabes, que estamos sensibilizados con esto es porque hemos tenido una experiencia personal cercana y nos ha sensibilizado. Bueno, pues es que es así en todo este tipo de cosas, ¿no? Hasta que tú no te expones y no vives en primera piel este tipo de escenarios, no sabes el alcance que tienen. No te marca, digamos, te marca. Sí, Y, sin duda. y vosotros desde la asociación, que bueno, estáis dando los primeros pasos, o sea, Sí. es que acaba de salir del horno, ¿no? Que sí, queremos dar continuidad a lo que veníamos haciendo con el grupo hospitalario, que estábamos en el servicio de neurología, y bueno, digamos que hacer acciones que nos permitan llegar a más población, porque antes estábamos un poco ceñidos al servicio que teníamos allí, ¿no? Al servicio del hospital. Pero ahora sí queremos extendernos como mínimo a toda Galicia, que todo el mundo nos conozca, que sepa todo el mundo dónde pedir ayuda y hacer acciones formativas no solo vinculadas al hospital en el que estábamos, sino ya en todas las áreas sanitarias, poder hacer guías para que las familias se lleven a casa, pues porque a veces en las consultas nos da tiempo a explicar todo lo que hay que explicar, luego las dudas vienen en casa y queremos eso, ser una plataforma de información veraz para todas las personas que deseen estar informadas, porque claro, hoy tenemos mucha información al alcance de la mano a golpe de un clic, pero no toda está bien No, no. planteada. Hay que saber buscar bien información y ir a fuentes fiables. En Y el eso tema, también... en el tema de la información hay que discernir. No se puede tomar como válida toda la información que llega. Hay información que, en fin, bueno, mejor no Sí. hablar. Entonces hay Sí. que, y si no se tiene criterio, conocimiento, pues lo que yo te he dicho antes, acudir a profesionales y profesionales no solamente competentes, vamos a decirlo así, sino también sensibilizados y que sepan, digamos, que conectar con esa persona que está pasándolo mal. Conectar y Efectivamente. acompañarla. Entonces, yo también digo a la persona afectada, pues que si va a un profesional y no encaja, que busque otro. Sí, hay también que humanizar un poco todo este tipo de atención sociosanitaria que se da, ¿sabes? Porque al final en las experiencias del cuidado cada uno hace su propia experiencia del cuidado. El cuidado no es único de una familia a otra, cambia también no solo por la enfermedad como se presente, sino en el momento del ciclo vital que está esa familia, las experiencias que lo rodean, Las los recursos que tiene, las circunstancias que tienen, cada familia es un mundo. Efectivamente, entonces no todo el mundo se enfrenta de la misma manera. Por eso hay que humanizar, y humanizar quiere decir que no todo el mundo, que no te podemos poner un café para todos igual, cada uno quiere el café a su medida. Pues en eso consiste un poco en humanizar, ¿no? En ponernos exactamente en la situación que está la otra persona y tratar de hacérselo lo más agradable posible. Y muchas veces el ritmo de vida que llevamos y la cantidad de gente que hay en los sistemas sanitarios no hacen posible esa atención personalizada que tanto se demanda. Y que está necesario en... Y que es tan necesario. Vamos, yo digo en general, pero claro, en sí. una demencia, pues imagínate. Claro. Y sobre todo patologías que no tienen tratamiento curativo, que no tienen tratamiento que modifique la enfermedad. Es que la atención la tienes que poner en la familia, indudablemente, ¿no? Que son quienes sostienen. Es que el sistema de cuidados en este país está sostenido básicamente por las familias, en un porcentaje muy alto. Por supuesto colabora el Estado y por supuesto colaboran las empresas, pero la familia es el pilar fundamental y el único que tiene muchas personas, porque hay personas que no tienen posibilidad de contratar un centro terapéutico para asistir o para hacer algún tipo de estimulación, solamente tienen los recursos de la familia. Entonces, bueno, no hay que descuidarlo. Bueno, entonces vais a salir al mundo, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues sí, Mari Carmen. O al ruedo, por ser taurinos. Sí, vamos a estar ahí donde se nos reclame. Y en breve ya tendremos lista nuestra página web también, con un email y un teléfono de contacto para que todo el mundo pueda solicitar pues una cita para una consulta, para una llamada telefónica. Hay mucho trabajo por hacer y por nuestra parte muchísimas ganas de querer hacerlo. Y luego haréis pues algún
algún evento o algo alguna vez, ¿no? Digo yo. Sí, sí nos gustaría hacer algún evento. Fíjate, estábamos pensando en empezar ahora ya en noviembre con un ciclo de sesiones formativas, que sí luego nos gustaría colgarlas en la página web, porque lo que queremos es que toda la información que nosotros demos esté accesible para todo el mundo, sea universal, ¿no? Y que aquí no sea nada, o sea, esto va a ser algo que no tenga coste y que pueda acceder todo el mundo, tanto la gente con más recursos como la gente con menos. Esto tendría que ser de acceso universal. Y eso es lo que buscamos también, que haya un poco más de cultura de salud, que las personas puedan saber en qué consiste exactamente la enfermedad, que por ejemplo el Alzheimer es algo más que una pérdida de memoria, exactamente qué es un ensayo clínico, qué pueden esperar de un ensayo clínico, porque a veces hay noticias en el periódico que de repente ya les abren una luz de que van a tener un tratamiento efectivo en 6 meses, y muchas veces no es así, la gran mayoría de las veces. Entonces también hay que enseñarles a que estos resultados, estos avances en investigación, hay que tomarlos con cautela y qué pueden esperar de esas noticias que salen, ¿no? Y esto es crear también pues cultura, transferencia del conocimiento, y hacer que nuestra población esté formada y que pueda afrontar mejor todos estos tránsitos. No, pero sobre todo que sepan pues que hay sitios en los que les pueden ayudar y que tengan confianza para poder contactar. Porque Para poder hay mucha hacerlo. gente que tiene como cierto, no sé cómo decir, no, pues no, porque ¿qué me van a decir? Pues a lo mejor me Bueno, complican la vida, a lo mejor tal, no sé. claro, Entonces lo que tú decías antes, se encierran un poco en sí sí. mismos y claro, luego llega una situación que ya es aquello, se Es que además desborda. también es un poco estigmatizante esto, ¿no? Entonces tú tienes un enfermo en casa y pues si puedes no lo dices mucho, si puedes lo dejas más en casa para que no salga y no lo vean que se está deteriorando. Entonces al final pues mucha gente acaba confinada en casa con el enfermo, y eso no es lo deseable. Hay que procurar que la gente esté vinculada a la comunidad el mayor tiempo posible y hacer también espacios en la comunidad para que estos enfermos puedan estar casi tan integrados como el resto de las personas. No por el hecho de no poder hablar o no poder comunicarte, te tienes que negar un vínculo con la comunidad, porque hay más maneras de estar vinculado, ¿no?, a la comunidad. Pero claro, también las administraciones tienen que velar porque haya una plena inclusión, esto que se habla mucho, ¿no?, las ciudades amigables con Sí. las demencias. Bueno, Para que esta pero gente no son ciudadanos de segunda. eso es son- otra historia. O sea, todo esto de ciudades amigables, bueno, en fin, yo pienso que las cosas son más serias que eso. Eso Sí, 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 a sí, veces eso es una propaganda, pues en fin, sí. todo esto Yo, de fíjate que veo una noticia en el periódico que decían bueno, que en un ayuntamiento, no voy a decir cuál, decían que ahora se iban a preocupar mucho por la soledad no deseada, e sí. iban a hacer actividades pues para la gente mayor, para que pudiera socializar. Y yo digo, ¿pero de qué vale esto si algunos viven en séptimos, Mari Carmen, que no tienen Sí, ascensor que no y pueden están las bajar. licencias urbanísticas paradas? Vamos primero a arreglar esto, porque pues, ¿de qué me vale poner unas clases de punto de cruz en la esquina de mi casa si no puedo bajar porque no tengo ascensor y luego no puedo subir? Entonces, bueno, hay cosas que se hacen, pero para que esas cosas funcionen tienen que arreglarse otras. No, bueno, Entonces las que políticas tienen que ser coherentes. el tema este del ascensor también muchas veces es recursos económicos. Cuesta bastante Mm, poner un ascensor y hay casas pues en las que los vecinos no lo pueden poner, pues ah, no tienen dinero, hablando en claro, plata, entonces muy entonces caro. tienen que recurrir a ayudas, bueno, no, Sí. hay muchas cosas, no solamente eso. Pero claro que esto Mira, del ascensor es un problema porque sí, eso repercute en todo, ¿no? Si tienes que bajar una silla de ruedas, pues ya me dirás cómo, sí. ¿eh? Pero mira, a medida que nosotros ganamos en esperanza de vida y ganamos en calidad de vida, que esto gracias a los avances médicos se va creando un problema social, ¿eh? Porque se va acumulando aquí gente de más edad respecto a otras generaciones con unas demandas que también tenemos que cubrir, porque esta gente que está sobreenvejecida, que afortunadamente hoy es mucha gente que pasa de los 85 años, también tenemos que dar respuesta y darle calidad de vida. Pues Ana, Entonces, claro, ya nos hay mucho dice por hacer, Mari Carmen. mucho, pero bueno, poquito a poco. Ya nos dice Ahí David que está. nos tenemos que ir, pero Muy bueno, bien. oye, ya nos dirás tú la página web
Eso Perfecto, va a cuando ser esté, esencial. ya te la presentamos ahí y Bien. presentamos todas las funcionalidades y también cuando hagamos programación, ¿vale? Pues eso, nos lo vais diciendo Venga. poquito a poco y nada, Vale. hay mucho que hacer. Pues sí, Mari Carmen, muchísimas gracias por vuestro tiempo. A ti, un Venga, hasta abrazo. luego, un abrazo. Y con el tiempo justo para deciros adiós, queridos amigos oyentes, que paséis una semana muy feliz, en forma, y aquí os espero la próxima semana. Sed muy felices.